Comenzamos hoy el estudio del tema 10 del programa de segundo de bachillerato de la asignatura de biología, que está dedicado al estudio de la genética clásica. Fundamentalmente, en este capítulo vamos a estudiar la figura de Mendel como principal artífice de toda esta parte de la genética. No obstante, antes de empezar directamente el estudio de los conceptos fundamentales de genética y de las leyes de Mendel, una palabra para que todos entendamos desde el principio qué es la teoría cromosómica de la herencia, que es en lo que concluye todos los estudios que nosotros vamos a hacer. Se llega a esta teoría cromosómica de la herencia gracias a las aportaciones iniciales de Mendel y al estudio que inicialmente pasó desapercibido de los descubrimientos de Mendel y que posteriormente dieron origen a esta teoría. ¿Y qué establece la teoría cromosómica de la herencia? Pues establece que los genes son fragmentos de cromosomas que están ubicados linealmente y en posiciones fijas dentro de ese cromosoma. Son los trocitos que van a ser los responsables de lo que Mendel denominó factores heredables. Y esos genes son capaces de duplicarse, son capaces de recombinarse, son capaces de transmitirse de generación en generación, siendo los responsables de los caracteres hereditarios. Por tanto, estos genes van a residir siempre en los cromosomas en un lugar fijo que se llama locus y que está dispuesto o se encuentran dispuestos linealmente sin solapamiento dentro de cada uno de los genes. Los genes están situados en el mismo cromosoma. Los genes situados en el mismo cromosoma se encuentran combinados, se encuentran ligados y se van a transmitir juntos, salvo que exista una recombinación, como ya hemos visto en la meiosis, pero generalmente esos genes están ligados, cosa que inicialmente hizo pensar que una de las leyes de Mendel no se cumplía siempre, no tenía valor universal. Esos genes se pueden alterar, pueden sufrir cambios, pueden sufrir mutaciones que van a originar cambios en los caracteres heredables y son manifestaciones que son observables. Y en último lugar, estos genes son los que, gracias a las leyes de Mendel, reflejan el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis, fundamentalmente durante la metafase de la primera división meiótica, durante la anafase de la primera división meiótica y también el comportamiento de esos cromosomas en la metafase y anafase de la segunda división meiótica. Luego, aquí tenéis expresado de una manera muy simple en un esquema lo que sería la teoría cromosómica de la herencia, teoría que establece que todos los genes son fragmentos de cromosomas que están ubicados linealmente en esos cromosomas en unas posiciones fijas. Por tanto, ¿cómo podemos definir la genética? Pues la genética es la parte de la biología, es una ciencia que estudia los mecanismos de la herencia biológica y las leyes que lo rigen, entendiendo por herencia biológica la transmisión a los descendientes de las características morfológicas y fisiológicas de sus ascendientes. En el ejemplo lo tenemos claramente expresado. Vamos a estudiar cómo, mediante qué mecanismos se transmiten los caracteres hereditarios desde los padres hasta los hijos, y dentro de esos mecanismos existen unas leyes, existen unas normas que rigen esa manera de transmitir esa información genética donde están contenidas las características morfológicas y las características fisiológicas de cada ser vivo. Pues eso es lo que estudia fundamentalmente la genética. La genética tiene una serie de ramas específicas. Evidentemente, empezamos con los estudios de Mendel, esa es la parte que llamamos de genética clásica, y la genética clásica pues empieza en el año 1850-60 a partir de los estudios de las leyes de Mendel y origina un tipo de genética que es la genética mendeliana, que veis que llega hasta la actualidad.
De hecho, nosotros en el año 2021 pues la estamos estudiando dentro del programa de biología, se sigue estudiando. Pero esa genética clásica es superada inicialmente por los estudios inicialmente a principios del siglo XX, a partir de 1902, 1903, 1910, donde aparece en 1902 la teoría cromosómica de la herencia y a partir de 1906 lo que es la genética de Morgan. La genética de Morgan lo que hace es redescubrir las leyes de Mendel y aplicar en concreto en el estudio de la mosca del vinagre, de la Drosophila melanogaster, cómo se transmiten esos caracteres hereditarios. Y ahí se estudia fundamentalmente las leyes y cómo se transmiten. Posteriormente hay un paso en los años 70, 1970, donde se empieza a estudiar la genética molecular, que es ya los estudios que está centrado y que centraron fundamentalmente toda la parte final del siglo XX sobre el estudio del ADN, que termina a partir de los años 2000 con el estudio de la ingeniería genética, que es lo que marca el futuro. ¿Por qué? Porque veis que las dos ramas de la genética estudian lo mismo, pero desde puntos de vista totalmente diferentes. La genética molecular es lo que nosotros hemos estudiado fundamentalmente en bioquímica en el tema 4, porque lo que hace es estudiar el ADN, los procesos bioquímicos de su transmisión, cómo se manifiesta la secuencia de nucleótidos, que es la que codifica un gen, que es lo que nosotros, o lo que Mendel llamaba genotipo, y a partir de ahí, de esa secuencia, de esos tripletes, de esos codones de ADN, se deduce la secuencia de aminoácidos que codifica y que produce una determinada proteína con una actividad biológica determinada, que es lo que sería el fenotipo. Si vosotros os dais cuenta, la genética molecular lo que hace es estudiar desde el genotipo, desde la estructura del ADN, cómo en ese ADN está contenida la información genética que gracias a los ARN, el mensajero, el transferente, terminan traduciéndose en una determinada proteína y esa proteína tiene una determinada función que se expresa en lo que sería el fenotipo. Eso es genética molecular que estudiaremos en el tema que viene detrás de este. En el tema actual vamos a estudiar genética clásica, que estudia lo mismo pero al revés. Es el estudio que, partiendo de los caracteres observables, partiendo del fenotipo, partiendo, por ejemplo, de los colores de los guisantes o de la cubierta de los guisantes, que fue lo que hizo Mendel, comprueba cómo se van transmitiendo esos caracteres hereditarios, ese fenotipo a los descendientes, y sin conocer nada de la mitosis, nada de la meiosis, ni de los mecanismos de genética molecular, deduce los genes que determinan dichos caracteres, el genotipo, y estudia las leyes que rigen esa transmisión. Y eso es lo que fundamentalmente se dedicó a hacer Mendel con el estudio de la genética clásica, que vuelvo a insistir que es el inicio del estudio de toda la genética y de toda la ingeniería genética que nosotros actualmente pues aplicamos para medicina, aplicamos para farmacia e inclusive aplicamos para los cultivos. Bueno, pues la genética molecular está basada inicialmente en los estudios de genética clásica, estudia lo mismo pero a la inversa. Partiendo de los caracteres observables, el fenotipo va a deducir los genes que determinan dichos caracteres, que es el genotipo. Para poder entender bien todas las leyes de Mendel y cómo Mendel establece sus leyes y cómo las organiza, hace falta definir una serie de conceptos básicos en genética clásica, porque a veces las denominaciones, la nomenclatura es distinta a la que se utiliza y hace falta tener claro a qué nos estamos refiriendo. Por eso esta primera parte, esta lección, se basa fundamentalmente en saber distinguir los conceptos básicos de genética. El primer concepto es el de gen, que ya lo hemos dicho, segmento de ADN que contiene la información necesaria para modificar, para codificar un carácter génico o, como llamaba Mendel, un factor hereditario. Esto Mendel lo desconocía totalmente. Es decir, que Mendel empezó a hablar de algo que de alguna manera él no tenía ni idea que era el ADN, pero nosotros a eso, gracias a la teoría cromosómica
que se establece después de los estudios de las leyes de Mendel, pues le llamamos gen. Existen caracteres génicos, factores hereditarios, que pueden ser determinados por un solo gen, y entonces a ese carácter le llamaremos haploide, o existen caracteres génicos o factores hereditarios que van a estar determinados por dos genes, iguales o distintos, pero están determinados por dos genes, y ese es el carácter diploide, o eso es cuando nosotros hablamos de un ser diploide. Fundamentalmente nosotros todo lo que vamos a estudiar en la genética clásica en este año van a ser de carácter hereditarios, de carácter génico, de factores hereditarios diploides. Y el locus loci es el lugar que ocupa ese gen a lo largo del cromosoma. Cada locus de un ser diploide tiene dos genes y por lo tanto tiene dos locus, tiene dos localizaciones, cada uno en un cromosoma homólogo, uno del padre y otro de la madre. Y solamente en el caso de que fuera haploide, pues tendría solamente un locus. Pero vuelvo a insistir que nosotros lo que vamos a estudiar fundamentalmente son caracteres, factores hereditarios diploides. Bueno, pues ahí tenéis un cromosoma y tenéis un gen, el gen A mayúscula y el otro gen A mayúscula, y este lugar que ocupa es el locus o loci, viene del latín y se puede expresar de las dos maneras, que ocupa. Y este gen A pues será el responsable de un factor hereditario que, por ejemplo, puede ser pues el color de un guisante. Conceptos básicos de genética: gen, diploide y locus. Segundo concepto importante: carácter génico o carácter heredable o factor heredable. ¿Qué es el carácter génico o qué es un carácter heredable? Pues es cada una de las particularidades morfológicas o fisiológicas que tiene un ser vivo que es resultante de la actividad de sus genes. Bueno, pues aquí os estoy poniendo un montón, algunos de los caracteres génicos heredables que nosotros vamos a poner de ejemplo. Por ejemplo, el color de los ojos. Bueno, pues el que una persona tenga los ojos marrones, los tenga azules, los tenga verdes, es un carácter génico heredable porque se va a heredar a partir de la actividad de los genes que tenga ese individuo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el pelo rizado, con el pelo liso, con el pelo en pico o con el pelo recto, o la oreja con o sin lóbulo. Ese carácter es heredable. Existen otros caracteres, otras particularidades morfológicas o fisiológicas que no son heredables, por lo tanto no son carácter génico, y nosotros nos vamos a estudiar fundamentalmente los caracteres génicos. Y hay dos tipos de carácter génico o de carácter heredable. Unos que son cualitativos, es decir, que tienen dos alternativas claras y que están reguladas por un gen diploide, que es lo más frecuente que nosotros vamos a estudiar. Pues, por ejemplo, color de piel normal o color de piel albino. O un individuo es normal o un individuo es albino. O lo que hemos dicho del pelo rizado o el pelo liso. O uno tiene el pelo liso o el pelo rizado. Ese tipo de carácter génico heredable cualitativo diploide es el que nosotros normalmente vamos a estudiar. Pero no solamente los hay cualitativos, los hay también cuantitativos. Existen grados entre dos valores extremos dependiendo de varios pares de genes. No es solamente un par de genes, sino que es una herencia que se llama herencia poligénica, que tiene una acción acumulativa, y el más típico pues el color de la piel, que tiene 4 pares de genes alelos que hacen que el color de piel vaya desde el color más pálido al color más oscuro, pasando por un montón de colores intermedios. Nosotros, insisto, todo lo que vamos a estudiar son carácter génico o carácter heredable de tipo cualitativo diploide. Otros conceptos básicos muy importantes y que se pregunta con mucha frecuencia en selectividad es qué son genes alelos. Los genes alelos es, por definición, conjunto de genes que informan sobre un determinado carácter heredable y que se encuentran en el mismo lugar, que se encuentran en la misma localización. Es decir, que cuando estamos hablando de individuos que vamos a estudiar un carácter heredable diploide que es cualitativo, pues habrá dos genes alelos por cada carácter. Un gen alelo que estará en el cromosoma del padre, otro gen alelo que estará en el cromosoma de la madre.
¿Qué son los genes alelos? Pues son el conjunto de genes que informan sobre un determinado carácter. Insisto, lo normal es que sean 2 genes alelos para cada carácter, uno paterno y otro materno. El más extendido es el alelo salvaje, el que es más escaso se le llama alelo mutante. Existen caracteres heredables que no dependen exclusivamente de 2 genes alelos, sino que hay varios alelos para ese mismo carácter y a eso se le llama series alélicas. Y es lo que aparece, que ya lo hemos dicho, como una excepción, que nosotros no vamos a estudiar ninguna, lo que se llama la herencia poligénica o el alelismo múltiple, que es para un determinado gen existen más de 2 alternativas con variación continua en el fenotipo. Y os pongo 2 ejemplos. Uno es el ejemplo de la talla, que veis que va variando la estatura desde una determinada estatura mínima a una máxima con una máxima frecuencia, o por ejemplo como es el color de la piel o el color del pelaje en determinados conejos, desde el más pálido al color más oscuro de piel, veis que hay un montón. Este tipo de herencia se llaman herencia de alelismo múltiple o poligénico. Y también he comentado algo sobre los genes ligados, que son aquellos genes que se encuentran situados en el mismo cromosoma, muy juntitos en el mismo locus, y por tanto es muy improbable que se dé el sobrecruzamiento, y entonces cuando se heredan generalmente juntos. Eso es lo que se llama un ligamiento total. Bueno, pues esos genes ligados, evidentemente las leyes de Mendel las van a cumplir a medias. ¿Por qué? Porque siempre que se puedan se van a heredar de manera conjunta. Vamos ahora al meollo de la cuestión. Conceptos que tenemos que tener muy claros en genética, qué es el genotipo y qué es el fenotipo, que son 2 cosas que nos van a pedir en los problemas con muchísima frecuencia. ¿Qué es el genotipo? ¿Qué entendemos por genotipo? Conjunto de genes que tiene un individuo. La mitad que son heredados de la madre o materno y la mitad que son heredados del padre o paterno. Están ordenados por pares, cada uno, la mitad, cada par es uno del padre y otro de la madre. Por ejemplo, humano. ¿Cuántos cromosomas tiene humano? ¿Cuál sería el genotipo de un humano? 46 cromosomas, 23 pares. 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre. Eso es lo que constituye el genotipo, conjunto de genes de un individuo que está contenido, esto no lo sabía Mendel, en el ADN. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es el conjunto de caracteres heredables observables en un individuo, resultado de la expresión del genotipo que hemos dicho anteriormente, influido, modificado en cierta parte por el ambiente. Aquí tenemos estas conchitas, estas coquinitas, que veis que tienen todas diferentes tipos de conchas distintas, lo mismo que le ocurre al caracol, que tiene diferentes tipos de conchas, que no es nada más que la expresión, el fenotipo del genotipo que portan. ¿Qué es el fenotipo? Lo que se expresa, lo que vemos, el conjunto de caracteres heredables observables en un individuo como consecuencia del genotipo, que es el conjunto de genes de ese individuo. Tenemos que saber distinguir perfectamente en todos los ejemplos y en todos los ejercicios que vamos a hacer el genotipo del fenotipo. Dentro de los genotipos para un mismo carácter nos podemos encontrar individuos que son homocigóticos para un determinado carácter o individuos que son heterocigóticos. ¿Qué se entiende por individuo homocigótico para un carácter? Pues cuando los 2 alelos para ese carácter son idénticos, son iguales y van a ser responsables de un determinado fenotipo. Aquí tenemos el genotipo de un individuo homocigótico a mayúscula, mayúscula. Este es el cromosoma del padre, este es el cromosoma de la madre, y veis que tienen los 2 alelos idénticos para ese carácter. Eso le llama Mendel raza pura, y lo obtiene gracias a la autofecundación, que solamente producen individuos iguales entre sí y a sus progenitores. Y eso sería un individuo homocigótico para un carácter. El heterocigótico, pues evidentemente es cuando los 2 alelos para ese carácter son distintos. Bueno, pues aquí lo tenemos expresado claramente. Tenemos los 2 cromosomas homólogos, uno del padre y otro de la madre,
Uno es A mayúscula, el otro es A minúscula y aquí nos vamos a encontrar un individuo heterocigótico A mayúscula, A minúscula, cuyo fenotipo, pues no sé si va a ser verde, como sería el A mayúscula, o el A minúscula va a dar algún carácter especial. Ese tipo de individuo heterocigótico fue lo que Mendel llamó híbridos. Luego la raza pura para Mendel son los homocigóticos, los híbridos son los heterocigóticos para Mendel. Y pueden ser monohíbridos, es decir, heterocigóticos solamente para un par de genes, A mayúscula, minúscula. Vuelvo a insistir, estos son los que nosotros vamos a estudiar fundamentalmente, los heterocigóticos monohíbridos. Pero los hay también dihíbridos, que son para un par de alelos, o polihíbridos, cuando existen para muchos pares de alelos. Estos dihíbridos y polihíbridos los dejamos para el estudio durante vuestra formación en la facultad. ¿Qué ocurre cuando el individuo es portador de un par de genes alelos que son heterocigóticos? Bueno, pues que nos dan un tipo de herencia que no sabemos si se va a expresar o no se va a expresar ese segundo carácter que es distinto al primero. El cromosoma del padre lleva unos genes para ese determinado carácter distinto a los cromosomas de la madre. Y eso origina lo que se llama herencia dominante y herencia recesiva. ¿Qué entendemos por herencia dominante? Pues es aquella herencia en la cual en los heterocigóticos el alelo que denominamos dominante no deja manifestarse al recesivo y el gen dominante se manifiesta plenamente en el fenotipo, tanto sea homocigótico como sea heterocigótico. En cambio, el alelo recesivo solo se va a manifestar cuando está en homocigosis. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo típico de una herencia dominante. Mira, tengo dos loritos, un lorito verde y un lorito azul. El lorito verde, lógicamente el dominante lo pongo en mayúscula, es de mayúscula y son verdes. El lorito que es recesivo es el lorito azul y le pongo en la R minúscula. ¿Cuáles son los posibles gametos que pueden tener? De mayúscula, R y R minúscula. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Esta con esta, este con este con este primero y este con... Es decir, todo de mayúscula, R minúscula. Es decir, que todos van a ser heterocigóticos. En cuanto al genotipo, ¿cuál va a ser el fenotipo? El fenotipo va a ser el del dominante, es decir, van a ser todos verdes. ¿Por qué? Porque el recesivo solamente se manifiesta cuando están en homocigosis. Y como aquí no hay ningún homocigótico, la herencia dominante, la herencia recesiva no se manifiesta. Lo vemos más claro en este ejemplo con los guisantes de Mendel. Yo me puedo encontrar individuos homocigóticos para el dominante, veis que todos son A mayúscula y por lo tanto aquí tendremos un guisante amarillo. Me lo puedo encontrar homocigóticos para el recesivo, todos son A minúscula y me voy a encontrar el guisante verde, pero en cambio me puedo encontrar heterocigótico, gen del padre con el A mayúscula, es decir, con el dominante, A minúscula el de la madre con el recesivo, será un individuo heterocigótico cuyo fenotipo será el del dominante, es decir, voy a tener un guisante amarillo igual que si fuera homocigótico. Luego ahí tenéis la diferencia entre homocigótico, heterocigótico, dominante y recesivo. Variantes a este tipo de herencia dominante y recesiva, pues la herencia intermedia, que es cuando un alelo muestra una dominancia incompleta sobre el otro, es decir, domino pero no lo domino del todo. Y entonces al no dominarlo del todo, en el fenotipo lo que se manifiesta son los dos de manera simultánea, un fenotipo intermedio. Es una mezcla entre los fenotipos homocigóticos y es una mezcla entre el dominante y el recesivo, dando esta mezcla intermedia. Esto se ve muy bien en este esquemita que tenéis aquí. Tengo el dominante en rojo, A mayúscula, el recesivo en blanco, A minúscula. La primera filial van a ser todos heterocigóticos, pero ver que no son ni rojos
ni blanco. Si fuera una herencia de las dominantes normales que nosotros estamos viendo, el heterocigótico en la mayúscula minúscula tendría que ser rojo. Bueno, pues en este caso es dominante, pero no domina, es una dominancia incompleta y lo que nos aparece es un fenotipo intermedio. Nos aparece el fenotipo rosa. De hecho, si yo cruzo dos rosas, voy a tener uno rojo, dos rosas que son los dos heterocigóticos y vuelve a aparecer el blanco porque me vuelve a aparecer un homocigótico recesivo. Este tipo de herencia se llama herencia intermedia. Aquí volvemos a ver lo mismo. Esta es la planta del Don Diego de noche. Aquí tenemos los alelos, el rojo y el blanco, y vemos que cuando aparece un alelo intermedio, cuando aparece un heterocigótico, como es una herencia intermedia, pues aparece un fenotipo intermedio entre el dominante y el recesivo. Este tipo de herencia no la tenemos que confundir nunca con la herencia codominante, que es otro tipo de herencia que también se pregunta con cierta frecuencia en selectividad. Y esta herencia codominante lo que ocurre es que se produce cuando los dos alelos para ese determinado carácter son equipotentes. Es decir, no hay uno dominante y otro recesivo, sino los dos son igual de potentes y por lo tanto los dos se manifiestan conjuntamente en heterocigosis. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el fenotipo de una herencia como dominante? Pues que van a originar productos activos que se expresan independientemente. Lo vemos muy bien en el caso de la vaquita. Tenemos una vaquita blanca, tenemos una vaquita negra y es una herencia codominante. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que todos los heterocigóticos no van a ser blancos como cabría de esperar si fuera el blanco dominante sobre el negro, no van a ser negros como no van a ser grises, que sería la herencia intermedia, sino que todos los individuos heterocigóticos en la primera filial van a tener manchas negras y manchas blancas, que es lo específico, que es lo característico de la herencia codominante. Mirad, eso es muy importante en el estudio de los grupos sanguíneos. Cuando estudiemos la herencia de los grupos sanguíneos, veremos que hay individuos del grupo sanguíneo A, que es cuando tienen este determinado genotipo, el fenotipo sería el grupo sanguíneo, el genotipo serían los genes que tiene, el IA, tenemos individuos que serían del grupo B, fenotipo grupo B, genotipo IB, pero la herencia de los grupos sanguíneos es una herencia codominante y cuando tengo el alelo IB con el alelo IA, lo que nos va a dar es el grupo sanguíneo AB, que es la manifestación conjunta en heterocigosis de esos dos caracteres. ¿Por qué? Porque los dos alelos son equipotentes.